La vida en casa se había convertido en una serie de días repetitivos, como un disco rayado que no dejaba de girar. Cada mañana el sonido del despertador me sacaba de un sueño ligero, y la misma rutina me esperaba. Me levantaba antes que mi esposo, preparaba el café y miraba por la ventana mientras el sol comenzaba a iluminar las calles de Burgos. La plaza mayor se llenaba de vida, con los vendedores de churros y las risas de los niños que corrían por allí. Sin embargo, todo eso parecía tan lejano. Mi esposo pasaba horas en su trabajo, y yo me encontraba sola en casa, rodeada de paredes que parecían cerrarse sobre mí. La monotonía era abrumadora. Las tardes se deslizaban entre tareas domésticas y programas de televisión que no lograban captar mi atención. La falta de emoción se había convertido en un peso constante en mi pecho. Una tarde, mientras organizaba algunos documentos en la sala, escuché voces provenientes del salón. Era mi esposo hablando con su sobrino. No era la primera vez que lo oía venir a casa, pero esa conversación captó mi atención. Hablaban sobre proyectos y sueños perdidos, sobre cómo la vida no siempre salía como uno esperaba. El tono de voz del sobrino sonaba apagado, había algo en el que me hizo sentir inquieta. Al principio no pensé mucho en ello, pero al día siguiente lo vi entrar por la puerta con una expresión sombría. Su mirada reflejaba una tristeza profunda que nunca había notado antes. Mientras preparábamos la cena juntos, la cocina era un lugar donde ambos coincidíamos, él mencionó cómo había dejado sus estudios por problemas familiares. En ese momento sentí una conexión inesperada entre nosotros. Las semanas pasaron y cada vez que él venía a casa para pasar tiempo con su tío, yo lo observaba desde la distancia. Su risa era contagiosa y su forma de hablar tenía algo que me atraía hacia él, aunque sabía que era inapropiado pensar así. La tensión aumentaba con cada encuentro, una mezcla de complicidad y culpa se cernía sobre nosotros como una sombra. Una tarde particularmente fría, mientras el viento soplaba fuerte fuera de casa, quedamos solos después de que mi esposo salió a hacer unas compras rápidas. El silencio entre nosotros era palpable, podía sentir cómo nuestras miradas se encontraban más a menudo, llenas de significado oculto. En un instante impulsivo, nuestras manos se rozaron al alcanzar el mismo libro en la estantería. Fue un roce fugaz pero electrizante. No sé cómo sucedió exactamente, quizás fue la soledad o el deseo reprimido lo que nos llevó a acercarnos más. Nuestros ojos se encontraron y sin pensarlo más nos acercamos uno al otro hasta quedar tan cerca que podía sentir su respiración entrecortada. En ese momento decisivo, nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos abruptamente como si el mundo exterior hubiera vuelto a imponerse. El miedo a ser descubiertos me invadió inmediatamente, sabía que esa acción podría llevarnos a un camino peligroso e incierto. Sin embargo, algo dentro de mí anhelaba esa conexión prohibida, era como si hubiera despertado un fuego dormido dentro de mí. A partir de ese día todo cambió sutilmente entre nosotros. Cada encuentro estaba cargado de tensión y complicidad secreta, sin embargo, también estaba presente una sombra constante, la culpa por traicionar a mi esposo y los posibles estragos que esta relación podría causar en nuestra familia. La vida continuó su curso habitual durante algunas semanas más, pero ya nada sería igual después del beso furtivo compartido aquel día frío en casa. La incertidumbre crecía junto con mis sentimientos contradictorios, deseo y responsabilidad luchaban dentro de mí como dos fuerzas opuestas esperando desatarse por completo. Los días siguientes al beso furtivo fueron una mezcla de ansiedad y emoción. La rutina seguía su curso, pero cada mirada que compartíamos en la casa estaba impregnada de un nuevo significado. La tensión crecía entre nosotros, como un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. A menudo me encontraba pensando en él mientras realizaba las tareas diarias, preguntándome si lo que habíamos hecho había sido un error o el inicio de algo más. Una tarde mi esposo salió a hacer unas compras. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en la casa vacía, y un escalofrío de anticipación recorrió mi cuerpo. Sabía que el sobrino estaba cerca, su visita era inminente. Con el corazón acelerado me senté en el salón, intentando disimular la inquietud. Cuando finalmente entró había una chispa en su mirada que no podía ignorar. Era como si ambos supiéramos que ese momento estaba destinado a ser diferente.
Las palabras se desvanecieron entre nosotros mientras nos acercábamos lentamente. El silencio se volvió abrumador y, sin pensarlo, nos besamos. Fue un acto impulsivo que desató una corriente de emociones reprimidas. La sensación fue electrizante, un instante robado de la realidad. El beso duró solo unos segundos, pero fue suficiente para marcar una nueva etapa en nuestra relación. Nos apartamos rápidamente con los rostros sonrojados y las respiraciones entrecortadas. La culpa golpeó con fuerza. ¿Qué estábamos haciendo? Sin embargo, había algo liberador en esa conexión secreta. A partir de ese día, nuestros encuentros se volvieron más frecuentes y furtivos. Cada vez que estábamos juntos, el mundo exterior desaparecía, solo existíamos nosotros dos y el murmullo constante del deseo oculto. Las tardes se convirtieron en momentos robados donde compartíamos risas y confidencias. Sin embargo, el miedo a ser descubiertos siempre estaba presente. Un día decidimos encontrarnos en la Plaza Mayor de Burgos durante las festividades locales. El bullicio de la gente nos envolvía mientras disfrutábamos del ambiente festivo, los olores a churros recién hechos llenaban el aire y creaban una atmósfera casi mágica. Pero incluso allí, la tensión era palpable entre nosotros. Mientras caminábamos cerca del Arco de Santa María, nuestras manos se rozaron accidentalmente y no pudimos evitar sonreírnos. Era un juego peligroso, pero cada pequeño gesto alimentaba nuestra conexión secreta. En ese momento comprendí que ya no podía dar marcha atrás. Los días transcurrieron entre encuentros furtivos hasta que un viernes por la tarde decidimos quedarnos solos en casa nuevamente. Mi esposo había salido a cenar con amigos. La casa parecía más grande sin su presencia y más pequeña al mismo tiempo por la inminente posibilidad de ser descubiertos. Nos miramos a los ojos con complicidad antes de ceder a la tentación una vez más. En ese instante todo lo demás desapareció, nos dejamos llevar por la intensidad del momento sin pensar en las consecuencias. Aquella noche quedaría grabada como un punto sin retorno para ambos. La conexión se profundizaba cada vez más mientras luchaba contra los sentimientos encontrados que me invadían, amor por lo prohibido y miedo por lo que podría suceder si alguien se enteraba de nuestra relación clandestina. La lluvia caía con fuerza aquella tarde y el sonido de las gotas golpeando las ventanas creaba un ambiente propicio para la introspección. Me encontraba en la cocina, preparando la cena para mi esposo, cuando escuché el sonido de la puerta. Era él, el sobrino. Me miró con una sonrisa que escondía secretos y promesas. La tensión en el aire era palpable, ambos sabíamos que estábamos cruzando una frontera peligrosa. Mientras él se acercaba, sentí un escalofrío recorrerme. La culpa me envolvía como una sombra, pero había algo en su mirada que me hacía olvidar todo lo demás. ¿Puedo ayudarte?, le pregunté tratando de mantener la voz firme. Su respuesta fue un simple gesto, se acercó más y comenzó a cortar verduras a mi lado. Era un momento trivial, pero cargado de significado. La conversación fluyó entre risas y miradas furtivas. Cada palabra parecía tener un peso diferente, una carga emocional que no podía ignorar. La lluvia seguía cayendo, creando un refugio sonoro que nos aislaba del mundo exterior. En ese instante el temor a ser descubiertos se desvaneció momentáneamente, estábamos atrapados en nuestra burbuja. Sin embargo, la culpa regresó con fuerza cuando escuchamos el sonido del coche de mi esposo aparcando fuera. El corazón me dio un vuelco. Todo lo que habíamos construido en esos momentos robados podría desmoronarse en un instante. Debo irme, dijo él rápidamente, pero no antes de que nuestros labios se encontraran en un beso fugaz y lleno de promesas incumplidas. Aquella noche no pude dormir. Las imágenes de nuestro encuentro danzaban en mi mente mientras me debatía entre el deseo y la responsabilidad. Mi vida cotidiana continuaba como si nada hubiera cambiado, pero yo sabía que todo estaba alterado irreversiblemente. Días después, las cosas comenzaron a cambiar sutilmente en casa. Mi esposo empezó a hacer preguntas sobre mis horarios y mis actividades cotidianas. ¿Por qué llegas tan tarde algunas noches?, inquirió con ese tono inquisitivo que solía usar cuando sospechaba algo. Intenté restarle importancia a sus palabras, asegurándole que eran solo reuniones con amigas o compromisos sociales. Pero esa tarde lluviosa marcó un punto de inflexión.
sentí que cada encuentro furtivo traía consigo más presión y más riesgo. La conexión emocional entre nosotros crecía día a día, convirtiéndose en una mezcla intoxicante de amor prohibido y miedo inminente. Un día decidimos vernos en el bar El Pórtico, aquel rincón acogedor donde compartíamos secretos entre tapas y risas nerviosas. Allí era fácil olvidar las consecuencias del mundo exterior. Sin embargo, mientras hablábamos sobre trivialidades, noté cómo sus ojos buscaban respuestas en los míos. ¿Qué pasará si alguien se entera?, pregunté al fin, incapaz de contenerme más. Su expresión cambió, la preocupación se apoderó de su rostro por un breve instante antes de ser reemplazada por una sonrisa tranquilizadora. Confía en mí, respondió suavemente. Pero dentro de mí crecía una inquietud cada vez mayor. Sabía que esta relación secreta no podía durar para siempre sin dejar huellas profundas. La lluvia seguía cayendo fuera del bar mientras nuestras manos se buscaban bajo la mesa, aferrándose a ese momento efímero e incierto que nos ofrecía tanto placer como peligro. La lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado de una tensión palpable. Habíamos pasado la noche juntos, en un rincón de la casa donde el tiempo parecía detenerse. Cada susurro y cada mirada intercambiada se convertían en un secreto compartido que nos envolvía en un mundo ajeno a la rutina. Sin embargo, a medida que los días pasaban, la ansiedad por ser descubiertos crecía en mi interior como una sombra persistente. Un día, mientras organizaba algunos papeles en la sala, escuché el sonido del timbre. Era un amigo del sobrino, alguien que había estado presente en una de nuestras escapadas furtivas. Su risa resonaba en el pasillo mientras entraba por la puerta. La inquietud me recorrió al instante, sabía que su presencia podría complicar las cosas. ¿Qué tal todo?, preguntó con un tono despreocupado. El sobrino se mostró tenso, sus ojos reflejaban una mezcla de nerviosismo y preocupación. Intenté actuar con normalidad, pero sentí que cada palabra que decía estaba cargada de significado oculto. Todo bien, respondió él rápidamente. Solo hemos estado ocupados con algunos proyectos. El amigo sonrió, pero su mirada era inquisitiva. Había algo en su expresión que me hacía dudar de su ignorancia sobre nuestra relación. A medida que avanzaba la conversación, sentí como el ambiente se tornaba más pesado, como si las paredes estuvieran escuchando. Cuando finalmente se despidieron, una sensación de alivio y miedo me invadió al mismo tiempo. Sabía que el amigo no era alguien que guardara secretos fácilmente, su boca podía ser un peligro inminente para nosotros. A la noche siguiente decidimos encontrarnos nuevamente en aquel bar acogedor donde habíamos pasado momentos robados entre risas y confidencias. La atmósfera era cálida y familiar, pero yo no podía dejar de pensar en las posibles repercusiones de nuestra relación clandestina. Mientras tomábamos unas tapas y disfrutábamos del ambiente bullicioso alrededor nuestro, sentí como el peso del secreto se hacía más difícil de llevar. El sobrino tomó mi mano bajo la mesa y me miró a los ojos con intensidad. No quiero seguir así, dijo con voz baja. Necesitamos encontrar una solución. Su declaración resonó dentro de mí como un eco incesante. La idea de continuar escondiéndonos me resultaba cada vez más insostenible. Pero también temía lo que podría suceder si decidíamos dar un paso hacia adelante. En ese instante el amigo apareció nuevamente por la puerta del bar, esta vez acompañado por otra persona cuyo rostro no reconocí. Mi corazón dio un vuelco, no podía permitir que nos descubrieran así tan fácilmente. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté con voz temblorosa. Él miró hacia la entrada y luego a mí con determinación. Debemos ser cautelosos, respondió. No puedo arriesgarme a perderte ni a perderlo todo por esto. La noche avanzó entre risas nerviosas y miradas furtivas hacia la puerta del bar. Sin embargo, el sentimiento de libertad pronto fue opacado por la creciente ansiedad ante lo inevitable. Una revelación podría cambiarlo todo para nosotros. Al salir del bar bajo las luces titilantes de Burgos, comprendí que cada paso que daba me acercaba más a un abismo desconocido. La vida había tomado un giro inesperado y mi corazón latía desbocado ante lo incierto que estaba por venir. La mañana siguiente el sol entró a raudales por la ventana, iluminando cada rincón de la casa. La luz parecía burlarse de mi confusión interna. Mientras preparaba el desayuno,
cada sonido de la cafetera resonaba como un recordatorio de lo que había hecho. La rutina seguía su curso, pero yo me sentía atrapada en un laberinto del que no sabía cómo salir. Mi esposo entró en la cocina con una sonrisa despreocupada. «Hoy tengo una sorpresa para ti», dijo mientras servía un café. Su alegría contrastaba con mi inquietud. El viaje que había planeado era un intento de reavivar nuestra relación, pero yo sabía que lo único que deseaba era volver a ver al sobrino. El día avanzó entre charlas triviales y miradas furtivas hacia el teléfono, donde guardaba los mensajes del sobrino. La presión emocional crecía como una bola de nieve. En cada momento a solas, recordaba nuestras risas compartidas y las palabras susurradas en la penumbra. Por la tarde, mientras mi esposo se preparaba para salir, decidí dar un paseo por la Plaza Mayor. Las festividades estaban en pleno apogeo, el aire olía a churros recién hechos y risas llenaban el ambiente. Sin embargo, mi mente estaba en otro lugar. Pensé en cómo sería encontrarnos allí, entre luces y música, lejos de las sombras que nos rodeaban. De repente el teléfono vibró en mi bolso. Era un mensaje del sobrino: ¿nos vemos esta noche? El corazón se me aceleró. La tentación era innegable, el deseo por esa conexión intensa me empujaba a tomar decisiones arriesgadas. Cuando regresé a casa, encontré a mi esposo esperándome con una maleta lista para nuestro viaje. «Partimos en 1 hora», dijo con entusiasmo. Un nudo se formó en mi estómago, cada minuto contaba y mis pensamientos se dividían entre 2 mundos. Mientras él iba al garaje a buscar el coche, decidí contestar al mensaje: «Sí, esta noche». La respuesta salió más rápido de lo que pude pensar y antes de darme cuenta estaba atrapada nuevamente en esa red de emociones contradictorias. La noche llegó y con ella llegó también la ansiedad. Cada sonido del coche al arrancar me hacía sentir culpable por lo que estaba por hacer. Pero cuando llegué al bar donde habíamos acordado encontrarnos, todo cambió. Allí estaba él, sonriendo con esa mirada que me había desarmado tantas veces antes. «¿Te parece bien si salimos a dar una vuelta?», preguntó mientras me tomaba de la mano. Caminamos hacia el Arco de Santa María. La historia resonaba entre nosotros como un eco lejano mientras hablábamos de sueños y anhelos. Sin embargo, la realidad no podía ser ignorada por mucho tiempo. Al regresar al bar después del paseo, encontramos a un amigo suyo sentado allí con una expresión seria. «No deberías estar aquí», dijo sin rodeos. Mis pulsaciones aumentaron, su tono era claro y peligroso. Al escuchar esas palabras comprendí que nuestra relación había cruzado límites peligrosos y las consecuencias empezaban a materializarse ante mis ojos. Cuando finalmente nos despedimos esa noche bajo las luces titilantes del bar, supe que todo estaba cambiando rápidamente y no había vuelta atrás. La mezcla de libertad y miedo se instaló nuevamente en mi pecho como un recordatorio constante de lo frágil que era nuestra situación. Mientras caminaba hacia casa junto a mi esposo después del viaje sorpresa, una sensación inquietante me invadió: algo iba mal y pronto tendría que enfrentar las repercusiones de mis decisiones desmedidas. Mientras el coche avanzaba por las calles de Burgos, una opaca sensación de inquietud se apoderó de mí. Las luces del centro iluminaban mi rostro, pero en mi interior todo estaba sumido en la penumbra. La risa de mi esposo resonaba en mis oídos, un eco lejano que apenas podía soportar. Había algo en su voz que me resultaba extraño, como si estuviera intentando ocultar algo. Al llegar a casa, lo primero que hice fue buscar mi móvil. La noche anterior había sido intensa y no podía dejar de pensar en lo que había compartido con el sobrino. Sin embargo, lo que encontré al revisar el teléfono de mi esposo me dejó helada: un mensaje de texto del sobrino. La pantalla brillaba con palabras que nunca debieron cruzar su camino. «Nos vemos mañana, no puedo esperar más». Mi corazón se detuvo un instante. La culpa me asfixiaba mientras intentaba encontrar una explicación lógica a lo que había hecho. En ese momento, la puerta se abrió y mi esposo entró con una sonrisa despreocupada. «¿Todo bien?», preguntó, pero su tono sonó forzado. No podía mirarlo a los ojos. Sabía que la verdad estaba al borde de salir a la luz. La noche transcurrió entre silencios incómodos y miradas furtivas. Mientras cenábamos, la tensión era palpable.
Mi mente divagaba entre recuerdos felices y momentos robados con el sobrino. Cada bocado se convertía en un recordatorio de lo que estaba arriesgando. Fue entonces cuando escuché voces provenientes del salón. Curiosa, me acerqué sigilosamente y descubrí a mi esposo discutiendo acaloradamente con el sobrino. Las palabras eran cortantes y llenas de reproches. «No puedes seguir así», decía mi esposo, mientras el sobrino respondía con una mezcla de desafío y miedo. «¿Qué está pasando?», pensé mientras me ocultaba detrás de la puerta entreabierta. La conversación reveló secretos del pasado que nunca imaginé escuchar, viejas rencillas familiares y promesas rotas que habían quedado enterradas bajo la rutina diaria. «Siempre has sido el favorito», decía el sobrino con rabia contenida. «Nunca has visto más allá de tu propia felicidad». Las palabras resonaban como un eco en mi mente, cada frase era un golpe directo al corazón. ¿Qué había hecho? ¿Qué había desatado? El ambiente se tornó denso cuando escuché a mi esposo mencionar algo sobre lealtades quebrantadas y decisiones equivocadas. Mi estómago se retorció al darme cuenta de que no solo estaba jugando con mis propios sentimientos, sino también con los de ellos. Decidí regresar al comedor antes de ser descubierta, pero cada paso me pesaba más que el anterior. Cuando finalmente me senté a la mesa, sentí sus miradas sobre mí, una mezcla de preocupación y resentimiento. «No tengo nada que ocultar», dije sin poder evitarlo, aunque sabía que las palabras eran vacías en ese momento. La noche concluyó sin más incidentes, pero la tormenta ya estaba desatada dentro de mí. En medio del silencio sepulcral, comprendí que las revelaciones dolorosas estaban apenas comenzando y las consecuencias serían devastadoras para todos nosotros. El camino hacia adelante ya no parecía claro, cada elección traía consigo un peso insostenible. La vida daba giros inesperados y ahora debía enfrentar lo inevitable, mis decisiones estaban por cambiarlo todo para siempre. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras en la habitación. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido. La propuesta del sobrino resonaba en mi mente como un eco persistente. Había sido una semana complicada, y ahora, con esta nueva revelación, todo parecía desmoronarse. A medida que preparaba el desayuno, el aroma del café recién hecho llenaba la cocina. Mi esposo entró con una sonrisa en el rostro, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. Conversamos sobre trivialidades, él no tenía idea de lo que me atormentaba. Cada palabra era un recordatorio de lo que estaba en juego. El día avanzó lentamente. El silencio entre nosotros se volvió palpable, como si cada uno estuviera atrapado en sus propios pensamientos. En un momento de debilidad, decidí salir a dar un paseo por la Plaza Mayor de Burgos. Las festividades estaban en pleno apogeo, el olor a churros recién hechos me envolvía mientras los niños reían y corrían alrededor. Sentada en un banco observé la vida pasar ante mí. Todo parecía tan normal para los demás mientras yo luchaba con mis secretos. El sobrino había mencionado hacer las cosas más serias entre nosotros. Esa idea me aterraba, no estaba lista para dar ese paso. Pero al mismo tiempo, había algo tentador en la posibilidad de escapar de mi rutina. De repente una figura familiar apareció ante mí, era el sobrino. Su mirada intensa me hizo sentir un torbellino de emociones. Nos sentamos juntos y hablamos sobre la vida, pero sus palabras estaban cargadas de una tensión subyacente. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó al final, su voz casi un susurro. «No lo sé», respondí honestamente. La verdad era que no sabía qué camino tomar. En ese instante recibí un mensaje inesperado en mi teléfono, era de mi esposo. «Te necesito en casa». Mi corazón se aceleró al pensar que quizás había descubierto algo o que había algo más profundo detrás de su mensaje. Regresé rápidamente a casa y encontré a mi esposo esperando con una expresión seria. «Necesitamos hablar», dijo sin rodeos. En su mano sostenía un documento arrugado que parecía importante. «¿De qué se trata?», pregunté con cautela. «Hay cosas que he estado ocultando», admitió finalmente. Su voz temblaba ligeramente mientras hablaba. La revelación me golpeó como un rayo, ¿qué más podría haber ocultado?
La confusión y el miedo se apoderaron de mí mientras intentaba procesar sus palabras y lidiar con mis propios secretos al mismo tiempo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, exigí saber, sintiendo como mi voz se elevaba por la tensión acumulada. No quería lastimarte, respondió él con sinceridad. La conversación se tornó tensa y llena de reproches mutuos, cada uno lanzando verdades dolorosas al aire como si fueran balas disparadas desde una trinchera emocional. En medio del caos verbal, el sonido del timbre interrumpió nuestro enfrentamiento. Era el sobrino quien había llegado sin previo aviso y sin saber lo que estaba sucediendo dentro de casa. La situación se volvió insostenible, dos hombres importantes en mi vida frente a mí, cada uno con sus propias verdades y secretos por revelar. La presión era abrumadora, sentía que las paredes se cerraban a mi alrededor mientras tomaba conciencia del dilema final al que me enfrentaba. Elegir entre dos caminos inciertos o arriesgarlo todo por encontrar mi propia voz en medio del estruendo emocional que nos rodeaba. La tensión en la sala era palpable. El sobrino, con la mirada entre sorprendida y preocupada, se quedó en la puerta, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de casa. Mi esposo, con el rostro rojo de rabia, parecía a punto de estallar. La incertidumbre me envolvía mientras los dos hombres esperaban una respuesta que no sabía cómo dar. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el sobrino, su voz temblorosa resonando en el aire. Miré a mi esposo, buscando alguna señal de apoyo o comprensión. Pero solo encontré resentimiento y dolor. No es lo que parece, traté de decir, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. La verdad era más complicada, había creado un laberinto emocional del que no sabía cómo escapar. «¿Entonces qué es?», replicó mi esposo, su tono cortante como un cuchillo. «¿Es esto lo que querías, una aventura con mi sobrino?». Las palabras eran como dardos, cada una impactando con precisión en mi pecho. El sobrino dio un paso adelante, intentando mediar entre nosotros. «No es culpa de nadie», intentó decir, pero yo sabía que eso no era cierto. Había tomado decisiones que habían llevado a este momento y ahora debía afrontar las consecuencias. «¿Y qué hay de nosotros?», continuó él, su voz más firme ahora. «¿Acaso no hemos compartido algo especial?». En ese instante el eco de mis propios deseos se hizo presente, la conexión que habíamos creado no podía ser ignorada. La confusión reinaba en mí mientras observaba sus rostros llenos de emociones contradictorias, amor, traición y desesperación. La plaza mayor de Burgos vibraba al fondo con las festividades, el aroma a churros recién hechos me recordaba momentos más simples y felices. «Necesito tiempo para pensar», finalmente logré articular. Pero esa respuesta no fue suficiente para calmar la tormenta que había desatado. Mi esposo soltó una risa amarga. «¿Tiempo para qué? ¿Para seguir jugando a ser joven? Esto no es un juego». Sus palabras resonaron en mis oídos como un eco incesante. El sobrino miró hacia el suelo, incapaz de sostener mi mirada. En ese instante comprendí que la decisión debía ser mía, ya no podía seguir siendo arrastrada por las corrientes de otros. «Debo ser honesta con ambos», dije con firmeza, sintiendo como la adrenalina comenzaba a fluir por mis venas. «No puedo seguir así». Las palabras salieron más fuertes de lo que había planeado. Ambos hombres se quedaron en silencio, procesando lo que acababa de decirles. Era un momento crucial, uno donde podría cambiar el rumbo de nuestras vidas para siempre. De pronto sonó el timbre nuevamente y el corazón me dio un vuelco al pensar quién podría ser esta vez. La puerta se abrió lentamente y apareció una figura familiar, una amiga cercana a quien había confiado parte de mis secretos más oscuros. «Lo siento por interrumpir», dijo ella con una expresión preocupada al ver la atmósfera cargada en la habitación. «He venido porque necesitaba hablar contigo». El caos emocional se intensificó ante su llegada inesperada. Miré a los hombres frente a mí, sus miradas reflejaban confusión y temor ante lo desconocido que estaba por revelarse. No sabía si estaba lista para enfrentar otra verdad más en ese momento crítico donde todo podría desmoronarse aún más o transformarse radicalmente ante mis ojos.